Hermanos queridos, el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Hoy vemos paz, mañana estalla la guerra, gobiernos que caen, imperios que tiemblan, economías que se sacuden como hojas al viento. Y en medio de tanta incertidumbre, millones viven atrapados en el miedo, en la ansiedad, en la confusión. Pero esta noche quiero recordarte una verdad que el cielo jamás ha olvidado. Dios sigue en el trono y su iglesia, aunque perseguida, golpeada, calumniada a lo largo de los siglos, permanece firme, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada de lo que está sucediendo es casualidad. Cada detalle, cada movimiento de la historia, cada sacudida del planeta está bajo el control soberano del Creador. Y esta noche te invito a un viaje espiritual. Vamos a caminar desde las piedras antiguas del Templo de Salomón hasta la promesa futura del Arca restaurada. Y en ese recorrido descubriremos que, aunque el mundo se tambalea, nuestra fe está segura en aquel que no cambia jamás. Quédate conmigo, porque hoy vas a comprender que cuando el hombre pierde el control, Dios recién comienza a revelar su plan. Hermanos amados, durante más de 2000 años el pueblo de Dios ha seguido adelante con paso firme, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, bajo regímenes comunistas o capitalistas, en democracias y en dictaduras, en todas las circunstancias imaginables. Y no hemos vencido por estrategia humana ni por fuerza política. Hemos vencido porque nuestro Dios no depende de sistemas ni de hombres. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el que no pide permiso para actuar, el que sostiene el universo entero con el poder de su palabra. Mientras algunos discuten, debaten, hacen planes y se desesperan, nosotros sabemos con quién hablar, sabemos con quién encontrarnos, con aquel que prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no es un eslogan religioso, ni una frase bonita en un cartel. Es palabra viva de Dios. Por eso nuestra confianza no está en promesas humanas. Está en aquel que nunca falla. Nuestra fe está anclada en la roca eterna. Los hombres fallan. Los sistemas se derrumban. Las ideologías cambian, pero nuestro Dios permanece para siempre. Él tiene la última palabra. Y esa palabra sostiene nuestra vida. Algunos dicen con ligereza, todo va a estar bien. Pero la Biblia no endulza la realidad. La palabra de Dios nos advierte, vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, esos tiempos ya están aquí. Basta mirar los noticieros. Guerras, crímenes, corrupción, violencia sin freno. El corazón humano se está endureciendo, la compasión se enfría, la indiferencia crece y muchos están perdiendo la fe. Algunos abandonan la carrera, otros se detienen en medio del camino, pero nosotros seguimos caminando, porque no caminamos solos. El Señor va delante de nosotros abriendo senderos. Él camina a nuestro lado, sosteniéndonos en cada paso. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El mundo puede temblar, las estructuras pueden desplomarse, pero la presencia de Dios jamás se mueve. Queridos, nosotros no caminamos en la fragilidad de la esperanza humana. Caminamos por fe en el Dios vivo, y la Biblia lo declara con poder. El que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Esa es una verdad gloriosa. Los hombres cambian, los gobiernos suben y caen, pero la iglesia del Señor permanece firme, no se detiene, no se rinde, no retrocede.
La iglesia ha atravesado persecuciones, siglos de oscuridad, divisiones internas, amenazas externas y sin embargo sigue avanzando. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa eterna pronunciada por labios divinos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué dice la iglesia de Cristo? Amén. Quiero compartirles una experiencia vivida en la Tierra Santa, en el norte de Israel. Allí existe un lugar llamado Banias, conocido en tiempos bíblicos como Cesarea de Filipo. No la confundas con Cesarea Marítima, el puerto desde donde Pablo partió hacia Roma. Esta Cesarea está en la frontera con Siria, un lugar cargado de historia y de un simbolismo espiritual profundo. En ese sitio, en Cesarea de Filipo, los hombres levantaron un antiguo templo pagano, y detrás de ese templo se alza una formación rocosa impresionante. No es una simple colina, es una roca enorme, sólida, imponente. Fue precisamente frente a esa roca donde Jesús pronunció palabras que resuenan hasta nuestros días. Ahí mismo existe una cueva profunda, una abertura oscura en la montaña. La gente la llamaba la Puerta del Hades. Y delante de esa cueva los griegos construyeron un templo dedicado al dios Pan. No hablo del pan que comemos, sino del dios del pánico, del terror. ¿Y cómo lo adoraban? Con rituales terribles. Frente a esa cueva ofrecían sacrificios humanos. Bebés arrojados vivos al fuego. Era un lugar marcado por la oscuridad espiritual, el miedo, la muerte, la abominación. Y fue allí, sí, justo allí, en medio de ese escenario de tinieblas y de horror, donde un día Jesús llevó a sus discípulos. El Evangelio nos dice que el Maestro los miró y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Como si él no supiera, pero Jesús no preguntó por ignorancia. Preguntó porque quería despertar la reflexión. Así enseña Dios, con preguntas que sacuden el corazón. Y los discípulos respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Y claro, tenía sentido Elías, aquel profeta que no vio la muerte, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Elías, cuyo regreso fue anunciado por el profeta Malaquías. Antes de la venida del Mesías volverá Elías para preparar el camino del Señor. Y esa profecía se cumplió en Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías. Una voz que clamaba en el desierto, preparando al pueblo para recibir al Salvador. Por eso, cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron con convicción: eres Juan el Bautista. Pero otros dijeron algo distinto. Algunos piensan que eres Jeremías. Y entonces uno se pregunta: ¿por qué Jeremías? ¿Por qué no Isaías, o Joel, o Malaquías? La respuesta está en una tradición muy conocida entre los judíos, una historia que nació en los días más oscuros de Israel, la destrucción de Jerusalén por el ejército babilónico. Corría el año 586 a.C. Nabucodonosor, el gran general de Babilonia, sitió la ciudad, destruyó el templo y llevó cautivos a miles de judíos hacia tierras lejanas. Pero antes de aquella tragedia ocurrió algo extraordinario. Se cuenta que el profeta Jeremías, guiado por el Espíritu de Dios, tomó el arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel, y la escondió en un lugar secreto para preservarla. ¿Qué era el arca del pacto? Era el símbolo supremo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dentro estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y una porción del maná del desierto.
El arca no era un simple cofre, representaba la gloria viva de Dios habitando en medio de Israel. Por eso, cuando se reconstruyó el segundo templo en Jerusalén, algo faltaba. El arca ya no estaba allí, nunca más fue hallada. Y así nació la creencia popular. Jeremías la escondió, Jeremías conoce el misterio. Entonces, al ver a Jesús, muchos pensaban, este hombre no habla como los fariseos, sus palabras llevan algo del cielo, tal vez es Jeremías que ha regresado para mostrarnos dónde está el arca. Era una esperanza, una expectativa poderosa en el corazón del pueblo. Y en medio de todas esas voces, Jesús guardaba silencio esperando la respuesta que realmente importaba. Hace poco leí un detalle histórico que me llamó profundamente la atención. Algo que, aunque parece arquitectónico, encierra una lección espiritual inmensa. Cuando el rey Salomón se preparaba para construir el templo, tenía visión, tenía planos, tenía recursos, pero le faltaba algo clave: la capacidad técnica. No tenía la experiencia ni las herramientas necesarias para levantar una obra tan grandiosa. Entonces, como era costumbre en aquel tiempo, hizo un pacto con Egipto, una nación reconocida por su maestría en la construcción. Basta mirar las pirámides para entender que ellos sabían de estructuras sólidas. Salomón se casó con la hija del faraón y a cambio Egipto le proveyó ingenieros, obreros y conocimiento. Y así se levantó la casa de Dios. Cuando el templo estuvo terminado, hubo algo que llamó la atención en la entrada. 2 columnas gigantes, una se llamaba Jaquín, la otra Boaz. No estaban allí como simples adornos, sino como símbolos cargados de mensaje. Jaquín significa Él establecerá. Boaz significa en Él hay fuerza. ¡Qué glorioso, hermanos! Hasta en los detalles arquitectónicos Dios hablaba a su pueblo. Porque en la casa de Dios nada es casualidad. Cada piedra, cada medida, cada metal, todo tenía propósito divino. Imagina esas 2 columnas imponentes, de bronce, huecas por dentro, altísimas, coronadas, con capiteles de plata. La Biblia incluso registra sus medidas exactas, pero años más tarde ocurrió algo doloroso. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y saqueó el templo, también las columnas fueron arrancadas y llevadas a Babilonia. Cuando Nabucodonosor saqueó el templo, se levantó un inventario de los objetos sagrados, y allí apareció un detalle curioso. Las medidas de las columnas no coincidían. Antes tenían una proporción, ahora aparecían con otra. ¿Qué ocurrió en el proceso? ¿Fueron cambiadas, acortadas, alteradas? No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos esto. Lo que había sido diseñado para representar firmeza y gloria terminó distorsionado al salir de la casa de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál era en realidad el propósito de esas columnas? ¿Por qué hueca? ¿Por qué un diseño tan particular? La respuesta, queridos, es sorprendente y está llena de propósito divino. Debajo del templo, escondido a los ojos humanos, existía un sistema secreto, una rampa subterránea que conectaba la entrada con el lugar santísimo donde reposaba el arca del pacto. Y según antiguas tradiciones, esas columnas funcionaban como pistones, como un mecanismo que activaba la rampa, bajándola o elevándola cuando era necesario. Cuando el profeta Jeremías, por revelación de Dios, supo que el templo sería destruido, el mecanismo fue activado. Las columnas cumplieron su función,
La rampa descendió, el arca fue retirada del lugar santísimo y trasladada a un lugar secreto, y luego la rampa volvió a subir. El secreto quedó sellado. Un diseño celestial, una ingeniería inspirada directamente por la sabiduría de Dios. Todo aquel sistema construido siglos atrás tenía un solo propósito: proteger lo más sagrado, el arca del pacto. Ese cofre santo que contenía las tablas escritas por el dedo mismo de Dios. Y déjame ser claro, esa arca no fue enviada a Etiopía ni se perdió en los pasajes de la historia. El arca está escondida, guardada bajo la mano del Señor. Y la Biblia afirma que llegará el tiempo en que será restaurada en el tercer templo de Jerusalén. Nada de esto es casualidad. Cada detalle forma parte del plan perfecto de Dios. Nosotros a veces no lo entendemos. Vemos fragmentos sueltos de la historia, pero Dios ve el cuadro completo, pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Por eso, aunque el mundo vive en confusión, nada se escapa de su voluntad. Hoy muchos se angustian por el petróleo, por los conflictos en Europa, en Medio Oriente, por lo que sucederá con las economías y los gobiernos. Pero yo te pregunto esta noche, ¿dónde has puesto tu fe? ¿En tratados políticos? ¿En alianzas humanas? ¿O en el Dios que reina, que no miente, que sostiene el universo con una sola palabra? Nuestra fe no descansa en sistemas humanos. Nuestra fe está en el Dios vivo, el que gobierna sobre todo, y esa soberanía no se manifiesta solo en los grandes acontecimientos del mundo, sino también en tu propia historia personal. Amados hermanos y hermanas, al reunirnos hoy en este lugar santo, recordemos algo. Nuestro Dios es el alfarero supremo. Él modela la historia como un escultor que trabaja con el barro. Él quita y pone reyes, abre y cierra caminos, y nada se le escapa de las manos. Por eso no temamos. El que guía nuestros pasos sabe exactamente lo que hace. Todo está bajo su control divino. Y en medio de este mundo caótico, tú y yo hemos recibido un regalo precioso, una protección sobrenatural. Sí, lo digo con toda claridad y convicción, sobrenatural. Eso es lo que experimenta el pueblo de Dios. Amén. Recuerda Egipto. Cuando las plagas azotaron la nación, cuando la muerte y la destrucción recorrían las calles, Israel también estaba allí, pero vivía bajo el refugio del Altísimo. Afuera había tinieblas, pero en sus casas brillaba la luz. Afuera morían los primogénitos, pero en la tierra de Gosén reinaba la vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre marca la diferencia entre los que confían en Él y los que ponen su esperanza en faraones terrenales. Esa diferencia no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él guarda a su pueblo y no solo los sacó vivos de Egipto, los sacó en victoria. La Biblia dice que no salieron con las manos vacías. Los egipcios derrotados entregaron sus riquezas, su oro, su plata, sus vestidos. Así actúa Dios cuando libera, no lo hace a medias. Él bendice con abundancia. ¿Recuerdas a Noé? El diluvio cubrió la tierra, destruyó hombres, animales, incluso especies que hoy ya no existen. Pero Noé y su familia pasaron por el juicio sin mojarse, porque estaban dentro del arca protegidos por la mano del Señor. La misma historia se repite una y otra vez. Daniel en el foso de los leones, Elías en el desierto. Los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente. Y en todos los casos el patrón es claro.
Los que confían en Dios no son avergonzados. El Señor nunca falla. ¿Cuántos pueden decir conmigo, amén? Ahora, si alguien decide caminar lejos de Dios, esa es su elección. Dios no obliga, pero la Biblia es clara. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, será como la retama en el desierto. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la diferencia. Cuando confías en el Señor, las puertas correctas se abren sin esfuerzo humano, y las puertas que no deben abrirse se quedan cerradas, porque no queremos gastar energía en lo que no viene de Dios. No estamos aquí para andar golpeando 5 puertas, probando suerte a ver cuál responde. Estamos aquí para decir con fe, Señor, tú eres mi pastor, tú eres quien me guía. No buscamos ilusiones vacías ni oportunidades que solo distraen. Queremos vivir dirigidos por el cielo. Y en lo personal, les digo con transparencia, solo me interesa una cosa: hacer la voluntad de Dios en mi vida. Lo que no viene de Él no me interesa. No quiero perder un minuto en lo que no tiene valor eterno. Si no es del Señor, no lo quiero. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La gente puede traer propuestas, invitaciones, curiosidades, pero yo tengo claro mi llamado: caminar en la voluntad de mi Dios. No quiero distraerme, no quiero desviar mi corazón. Solo deseo caminar en lo que Dios ha trazado para mí. Esa es mi meta, mi paz. Y el libro de Proverbios, sabiduría pura del cielo, nos dice algo poderoso: mejor es tener poco con la bendición de Dios que tener mucho sin su favor. Qué verdad tan grande, porque no todo lo que brilla viene de Dios, y no toda prosperidad es bendición. Muchos piensan que tener mucho es señal de aprobación divina, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Hay ateos, brujos, gente que no teme a Dios y viven en mansiones, pero su recompensa ya está aquí. Lo que no tienen es paz, ni salvación, ni eternidad. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Señor, porque en Él encontramos nuestra verdadera riqueza y propósito eterno. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes una verdad profunda y eterna, una verdad que debe resonar en lo más profundo de nuestros corazones y almas. Aquellos que no creen en Dios ya han recibido su recompensa aquí, en esta vida efímera, pero en la eternidad, amados, no tendrán nada, nada. Por ello, no depositemos nuestro corazón en las cosas pasajeras de este mundo. Nuestros verdaderos tesoros no se encuentran aquí, están reservados en el cielo. Somos simplemente peregrinos en esta tierra, viajeros de paso. ¿Y cuánto dura este paso, hermanos? 80 años, 90, tal vez 100. Eso no es más que un suspiro frente a la eternidad gloriosa que nos espera en la presencia de nuestro amado Dios. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena vivir haciendo su voluntad. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Mientras estemos aquí, vivamos como extranjeros sin apegarnos a lo que no podemos llevar. Nadie se lleva la casa, el coche, ni el Maserati, ni el Ferrari. Y algunos dirán, pero yo ni siquiera tengo eso y es mejor así. Lo que realmente necesitamos llevar con nosotros es la bendición de Dios en nuestras vidas. Confíen, porque nuestro Señor sabe cómo guiarnos, cómo ayudarnos y qué debemos conservar. A veces Él no nos da más porque más podría destruirnos. ¿No lo has pensado? Hay bendiciones que Dios retiene por amor, no por olvido, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Creo sinceramente que si algunos de nosotros tuviéramos millones,
tal vez no estaríamos aquí esta noche buscando su presencia. Dios sabe dónde terminaríamos. Él ve el corazón. Por eso su provisión es sabia, medida y perfecta. Imaginen tener 50 millones de euros. Dios tenga misericordia. El Señor sabe lo que puede destruirnos incluso si nosotros no lo sabemos. Él conoce el corazón, porque cuando se le da a una persona dinero y poder, es ahí donde se revela quién realmente es. Una persona con abundancia, pero sin sabiduría ni temor de Dios, puede convertirse en un arma peligrosa para sí mismo y para otros. Lo vemos cada día, hermanos y hermanas, personas en todo el mundo, incluso aquí en nuestra querida España, con dinero, fama, poder y sin Dios, terminan destruidas porque el poder trae orgullo. El dinero corrompe y sin una base espiritual firme, el final es ruina. Pero nosotros, hermanos, no ponemos nuestra fe en lo que tenemos. La ponemos en lo que somos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Y esta noche quiero guiarlos a un pasaje muy importante. Vamos juntos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5. Esperemos un momento. Efesios capítulo 5. Veamos lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol. Que no haya inmoralidad, ni impureza, ni avaricia entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras obscenas, necias o de broma, porque son impropias, sino más bien palabras de acción de gracias. ¿Qué palabra más clara? No es tiempo de vivir como vive el mundo. Es tiempo de vivir como hijos de luz. Hermanos, que nuestras palabras reflejen gratitud, no locura. Que nuestros pensamientos sean santos, no vacíos, y que nuestro estilo de vida no esté guiado por lo que el mundo ofrece, sino por lo que Dios aprueba, porque somos llamados a vivir como santos, no como sobrevivientes. Amén. Estén siempre agradecidos, hermanos. No olviden lo que dice la palabra. Nadie que sea inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Esta es una advertencia directa, sin adornos. Y también dice que nadie los engañe con palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Por eso no se mezclen con ellos. No se contaminen, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así que vivan como lo que son, hijos de luz. ¿Y cómo se vive como hijos de luz? La Biblia nos dice, con bondad, con justicia, con verdad, probando lo que agrada al Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy es nuestro deber, nuestra responsabilidad divina, discernir con claridad y sinceridad. Preguntémonos con honestidad, ¿esto proviene de Dios o no? En este camino de fe no participemos en las obras vacías de las tinieblas. Más bien repréndanlas, porque ni siquiera es digno hablar de lo que hacen en secreto. Son acciones vergonzosas y destructivas. Pero, aleluya, cuando la luz de Cristo llega, todo se hace evidente. La luz no solo ilumina, sino que revela la verdad divina de Dios. Expone, ordena y limpia. ¿Cuántos dicen amén? Enciende esa luz y verás lo que antes no veías. La luz no miente, todo lo coloca en su justo lugar. Nada escapa al poder de la luz de Dios. Por eso, no tengamos miedo de vivir expuestos ante nuestro Señor. Recordemos lo que dijimos antes. Fue en la antigua ciudad de Cesarea de Filipo, conocida hoy como Banias, donde el Señor hizo aquella gran pregunta a sus discípulos y hoy nos la hace a nosotros. ¿Cuántas opiniones diferentes hay sobre Jesús? Algunos decían, es Jeremías,
es Elías, es algún profeta. Eso era lo que decía la gente. Pero entonces Jesús hizo la pregunta más importante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Todos guardaron silencio, pero fue Pedro quien rompió ese silencio con una confesión poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Fue allí en un lugar oscuro y pagano donde Pedro proclamó la verdad. Y en ese mismo lugar Jesús declaró: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Si estudias la historia del pueblo de Dios, verás que no ha sido un camino fácil. Desde los primeros siglos, los creyentes han enfrentado oposición, persecución y desprecio en Europa, en América, en países árabes, en el Medio Oriente. Nunca ha sido fácil ser fiel, pero Dios nunca ha dejado de cuidar a su pueblo. Lee las cartas de Pablo y verás que muchos huyeron, dejando casas, familias y propiedades. Vivieron escondidos, perseguidos y rechazados. La historia de la iglesia está empapada en sangre, pero también está llena de fidelidad, milagros y victoria, porque el Señor nunca abandona a los suyos. Y ahora, hermanos, no estamos en el principio, no estamos en los días antiguos de la iglesia, estamos en la etapa final. Vivimos los últimos capítulos proféticos antes del regreso glorioso de Cristo. Lo que viene no será fácil, pero el mismo Jesús que prometió cumplirá. Él dijo que ni las puertas del infierno, ni persecución, ni gobiernos, ni violencia espiritual podrán detener su iglesia, porque esta obra es de Dios, y lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Cuántos lo creen esta noche? No estamos en la Edad Media, tampoco estamos en la época de los descubrimientos de América. Hermanos, como les dije ayer, estamos en la etapa final de la historia y con sinceridad y temor de Dios puedo asegurarles que esta generación está más cerca del regreso de Cristo que cualquier otra. Hoy estamos más cerca de ver al Señor en las nubes que lo estuvieron el apóstol Pablo, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Dwight Moody, John Wesley. Ellos corrieron su carrera con fidelidad, pero nosotros estamos en los minutos finales. El silbato está por sonar, la meta está a la vista, y por eso, como dice la Biblia, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ha desatado su furia, el mal ha aumentado. Vemos cosas terribles, madres matando a sus hijos, hijos asesinando a sus padres, un mundo desfigurado moralmente, cosas impensables que hoy se ven como normales. Lo que siempre fue malo ahora se celebra como bueno. Pero hermanos, no perdamos la esperanza. La luz de Dios brilla más fuerte en la oscuridad y su amor y su promesa son eternos. Amén. Hermanos y hermanas, en estos tiempos de cambio y confusión, donde lo que antes era bueno ahora es despreciado y ridiculizado, nos preguntamos, ¿qué ha pasado con el sentido común? Todo parece estar al revés. Lo que es dulce ahora parece amargo y lo amargo parece dulce. Pero el Señor ya nos lo advirtió. Los últimos tiempos serían tiempos de confusión y caos. Y lo más triste de todo es que aquellos en posiciones de poder, los elegidos por el pueblo, en vez de acercarse a Dios, se alejan más y más. Ya no gobiernan con el temor de Dios, sino que se guían por sus propios intereses. Pero tú y yo, Iglesia del Señor, no seguimos a los hombres, seguimos al Rey de Reyes. En medio de este caos, con el mal creciendo cada día y los poderosos más corrompidos que nunca, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Qué haremos? ¿Nos desanimaremos? ¿Caeremos en la amargura? ¿Nos quejaremos sin cesar? ¿Lloraremos sin esperanza? No, hermanos. Hay un solo camino, una dirección segura. Ir a Él, siempre a Él, el mismo que dijo:
Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue en pie, porque el Señor no se ha ido, sigue esperando con los brazos abiertos. Declaro esta verdad, hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Entra en tu cámara y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Qué promesa tan hermosa! El Dios que te ve cuando nadie más te ve, te recompensará a su tiempo. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿acaso las promesas que Dios dio a Abraham, Moisés, Ana, David y José ya no valen hoy? ¿Son solo palabras poéticas que se marchitaron con el tiempo? ¿Son solo historia religiosa? De ninguna manera, hermanos. Las promesas de Dios no han perdido poder, siguen vivas, eficaces y tan reales como el primer día, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Las promesas de Dios son para nosotros hoy. Pero ahora permítanme hacerles una pregunta simple. ¿Qué es lo primero que el Señor quiere de nosotros? ¿Lo saben? El Señor no quiere tu dinero, no necesita tu dinero. Lo que Él quiere es a ti, a tu corazón, a tu compañía, a tu amor. Lo que Dios más desea es tenernos cerca como hijos que lo aman de verdad. Él desea que disfrutemos cada momento de la vida con Él, en lo grande y en lo pequeño. Ya sea que estemos rodeados de multitudes o solos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque todo es de Él. Y por eso te pregunto, ¿para quién haces lo que haces? Cuando vienes a limpiar la iglesia, ¿para quién lo haces? ¿Para el pastor, para los hermanos? No, querido, lo haces para el Señor. No trabajas como empleado mío, ni como sirviente de nadie. Trabajas con gozo para tu Dios. Si el hermano Manolo limpia los baños, no lo hace por mí, lo hace por amor a Cristo. Si alguien arregla la silla sin que nadie se lo pida, lo hace porque entiende que está sirviendo al Rey de Reyes. Si alguien recoge la basura sin buscar aplauso, eso agrada al corazón de Dios. Así que todo lo que hagas, sea tocar, cantar, predicar, limpiar, recibir a alguien, orar, sonreír o simplemente ordenar una silla, hazlo con gozo como para el Señor. Porque al final del día no trabajamos para la gente, trabajamos para aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Y quizás alguien dirá, sí, pastor, pero yo no limpio la iglesia, no tengo tiempo, soy estudiante. Entonces te digo, estudia para el Señor. Estudia con excelencia, como si cada examen fuera para glorificar a Dios. No todos predican y no todos cantan, pero todos podemos hacer algo para Él. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una palabra de aliento y propósito divino. No importa si hoy te encuentras estudiando, trabajando, cuidando a los niños, distribuyendo folletos o realizando cualquier tarea sencilla. Hazlo con devoción y entrega al Señor, porque cuando todo lo hacemos para Él, incluso lo más pequeño se transforma en algo grandioso. Quizás pienses que nadie ve tus esfuerzos, que no recibes agradecimientos por lo que haces. Pero no te desanimes porque Dios sí lo ve y por eso mi corazón nunca se desalienta. Si busco el aplauso de los hombres, me frustro. Pero al hacerlo para Dios, mi recompensa está garantizada en el cielo. A veces, después de largas horas de servicio, parece que nadie nota tu esfuerzo y puede que una voz interna susurre que has perdido el tiempo. Sin embargo, cuando sabes que lo hiciste para el Señor, esa voz se desvanece, porque no realizaste una simple tarea, ofreciste una ofrenda y eso tiene un valor eterno. Si alguien dice, qué bonito quedó todo, gloria a Dios, o si otro comenta, qué desastre, aún así, gloria a Dios porque lo hiciste para el Señor. Si Él lo recibió con agrado,
todo valió la pena. Algunos pueden decir, déjenlo como estaba, era mejor así. Pero hermanos, no importa, porque no lo hiciste para agradar a los hombres, sino para el Señor. La Biblia nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por amor a Él. ¡Qué promesa tan maravillosa! Cuando haces algo para el Señor, por pequeño que sea, Él lo ve, lo aprecia y lo recuerda. Por eso, hasta lo más simple se vuelve sagrado. Incluso pelar una mandarina puede ser una experiencia espiritual. Puedes decir, Señor, me voy a comer esta fruta en tu nombre. Detrás de cada fruta hay milagros ocultos. La semilla, la tierra, la lluvia, el sol. Uno solo ve el resultado, pero no imagina cuántas maravillas ocurrieron para que esa fruta esté en tus manos. Y eso debe llenarnos de gratitud. Lo mismo ocurre con el pan. ¿De dónde vino? ¿Quién sembró el grano? ¿Quién lo horneó? Puede que no lo sepas, pero alguien trabajó y Dios movió cada paso para que tú lo recibieras. Por eso cuando veas el pan, simplemente di, gracias Señor por el pan de cada día. Bendito seas Señor por tus milagros, que a menudo no vemos, pero sí disfrutamos. Bendito seas por tu provisión, por tu fidelidad, por tu amor constante. Hacer todo para Él transforma incluso el acto de comer en adoración. A Él sea la gloria por siempre. Y cuando vivimos con esta actitud, comenzamos a disfrutar verdaderamente de la vida. Ya no vivimos deseando lo que no tenemos, quejándonos por lo que falta, porque si tienes lo necesario para vivir en paz, ya tienes todo. Hay una canción que dice, salud, dinero y amor, pero yo te digo algo más profundo. Quien tiene al Señor tiene todo, y no hay mayor riqueza que vivir agradecido incluso por lo que no tenemos. Enseñemos esto a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, vivir con gratitud, dar gracias por los zapatos que llevamos, por la comida, por el aire, por lo básico. A veces creemos que nos falta, pero en realidad nos sobra. Dios ha sido bueno. Si hoy al regresar a casa cuentas tus pares de zapatos, quizás te sorprendas. No se enojen conmigo, hermanas, pero creo que ustedes tienen un armario lleno. Y si te pregunto cuántos pies tienes, dirás 2, pero hay 50 pares esperando turno y algunos aún con la etiqueta. Que el Señor nos bendiga al vivir con corazones agradecidos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre una verdad poderosa. Cuando tienes a Cristo en tu vida, tienes todo lo que necesitas. Aleluya. Tienes propósito, dirección, paz y lo más valioso que podrías desear. A veces nos encontramos deseando más, anhelando lo que no tenemos, pero hoy te digo, vive agradeciendo lo que ya tienes y deja que tu corazón cante gloria al Señor. Imagina por un momento cada pequeño detalle de tu vida. Cada par de zapatos, cada bocado de comida, cada bendición diaria. ¿Cuántos de nosotros esta noche tenemos una almohada suave para descansar la cabeza? Muchos sí, pero no todos tienen ese privilegio ahora mismo. A las 8 de la noche, mientras nosotros nos preparamos para dormir en nuestros hogares seguros, hay alguien, quizás un niño, abrazado a su padre o madre, no en casa, sino a la deriva en el mar Egeo. Piensa en eso. Esta noche tú y yo iremos a la cama secos, seguros y alimentados. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Por eso debemos ser profundamente agradecidos, no solo por lo mucho, sino incluso por lo básico, por lo que a menudo damos por sentado. La verdad es que en los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en la vida cotidiana de Israel, las personas comían solo 2 veces al día.
Hoy nuestros refrigeradores están llenos y aún así decimos que no hay nada, pero Dios sigue proveyendo. Él es fiel. Y por eso debemos vivir cada día con un corazón humilde y agradecido. Agradecidos por la almohada, por el pan, por los zapatos, por el techo y sobre todo por su presencia, porque si tenemos al Señor, tenemos todo. Hoy, hermanos, vivimos picando todo el día, un pedacito de pan por aquí, una aceituna por allá, y ni nos damos cuenta, pero debemos ser agradecidos. ¿Quién tiene salud esta noche? Gloria al Señor. ¿Qué hay más valioso en la vida que la salud? Si decides quejarte, la vida te dará muchas razones, porque quien vive quejándose atrae más quejas, más peso, más tristeza. Oramos, Señor, mándanos lluvia, y cuando llega nos quejamos de que es demasiada. Luego nieva y al principio nos parece hermoso, pero al tercer día ya estamos diciendo, Señor, ¿cuándo va a parar? Somos rápidos para pedir y aún más rápidos para quejarnos. Pero aún así el Señor sigue siendo bueno. La lluvia cae y en lugar de agradecer, nos quejamos de que ahora no podemos salir. Las tiendas están cerradas. ¡Qué fastidio! No nos damos cuenta de que esa lluvia es la respuesta de Dios a una oración que hicimos nosotros mismos. Dios es fiel. Él responde, provee y cuida. Y aunque a veces no entendemos sus métodos, su corazón siempre es bueno. Por eso, hermanos, terminemos este día dando gracias. No por lo perfecto, sino por la fidelidad de aquel que nunca falla. Amén. Recuerda, incluso cuando olvidamos nuestra Biblia en la iglesia y cruzamos la calle bajo una llovizna suave para recuperarla, justo después puede comenzar a llover de nuevo. Así es la vida, hermanos. Y así también es nuestro Dios, puntual, preciso, perfecto. A veces esperamos la tormenta para salir con nuestro querido amigo Troy, y justo cuando regresamos llueve otra vez. Es increíble. Imagina 24 horas de lluvia continua. Sería pesado, sí, pero Dios en su infinita sabiduría sabe cuándo enviar, cuándo detener, cuándo refrescar. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor. La lluvia cae con su gracia purificando el aire que respiramos. Menos personas se resfrían, el ambiente se limpia y todo esto es obra del amoroso cuidado de Dios. Él piensa en todo, mis queridos hermanos. ¿Acaso han visto la luna llena en estas últimas noches? Es realmente impresionante. Solo nuestro Dios puede pintar el cielo con tal belleza y majestuosidad. Así que les pregunto, hermanos, ¿es o no es bueno nuestro Señor? Por supuesto que sí. Nuestro Señor es bueno y su misericordia es eterna. Algunos podrían quejarse, pero si colocáramos una caja de quejas en la puerta de nuestras iglesias, estoy seguro de que estaría vacía. Porque cuando miramos con ojos de gratitud, nos damos cuenta de que no hay motivos para quejarnos, solo razones para dar gracias. ¿Quién puede decir conmigo esta noche un poderoso amén? Y hermanos, quiero compartir con ustedes algo que necesitamos practicar más en nuestras vidas. Orar con gratitud, sí. Orar dando gracias. A menudo nuestras oraciones se centran solo en pedir y pedir. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada, solo para decir gracias, Señor? No estoy diciendo que pedir esté mal. Dios mismo nos invita a hacerlo. Pero queridos hermanos, orar no es solo pedir todo el tiempo. Es una conversación con nuestro Padre Celestial, es compartir con Él lo que sentimos y sobre todo darle gracias, porque cuando agradecemos, nuestro corazón se llena de una fe renovada.
Permítanme hacerles una sencilla comparación. ¿Cómo se aprende a manejar un coche? Leyendo un libro o practicando al volante. ¿Y cómo se aprende a tocar la guitarra? Así también aprendemos a vivir una vida de fe y agradecimiento practicando la gratitud en nuestras oraciones diarias. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la infinita bondad de nuestro Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy les invito a reflexionar sobre una verdad espiritual que resuena en cada rincón de nuestras vidas, y es que la teoría sin práctica es como un río seco. Puedes poseer 18 volúmenes de teoría musical, conocer cada nota, cada cuerda, pero si nunca rozas una guitarra con tus propias manos, jamás conocerás su verdadero sonido. Así es la oración, mis queridos oyentes, se aprende orando. Puedes sumergirte en libros que te enseñen cómo orar, memorizar fórmulas, estudiar técnicas, pero si no oras, nunca experimentarás la profundidad y la sinceridad de una verdadera comunión con Dios. La oración se vuelve más auténtica, más profunda, cuanto más la practicamos. Es como aprender a conducir, solo se aprende conduciendo. Así que, al igual que tomamos el volante para aprender a manejar, debemos doblar nuestras rodillas para aprender a orar. No hay otro camino, queridos hermanos. Debemos dedicar tiempo, apartar momentos sagrados, desarrollar el hábito de la oración. Les propongo que esta noche nos unamos en oración, no para pedir, sino para agradecer. Cambiemos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos. En la antigua Israel, los verdaderos creyentes agradecían al Señor por 100 cosas cada día. Esta hermosa tradición surgió del templo de Salomón, donde había alrededor de 100 columnas, cada una representando un motivo de gratitud. Imaginen, desde el momento en que despertaban, incluso antes de que sus pies tocaran el suelo, ya decían: Señor, gracias. Una de las primeras cosas que expresaban era: Señor, te doy gracias porque me has devuelto el alma y puedo ver la luz de un nuevo día. Y al poner el pie en el suelo decían: gracias por permitirme caminar. Vivían una vida de gratitud constante, agradeciendo incluso por el simple hecho de levantarse de la cama, lavarse las manos, y durante todo el día sus labios alababan al Señor. Y al día siguiente de nuevo, y al siguiente también. ¿No sería maravilloso si viviéramos así? Imaginen el poder espiritual que tendría nuestra vida si cada día dijéramos: hoy daré gracias a Dios por 100 cosas. Y sí, hermanos, hay al menos 100 razones cada día para dar gracias. Comencemos ahora mismo. Díganme, ¿cuántos pulmones tienen? 2. Alabado sea el Señor. ¿Alguna vez han agradecido por sus pulmones? Piensen en lo terrible que es cuando alguien ya no puede respirar, cuando los pulmones fallan, la vida se apaga. Pero ustedes están respirando ahora, así que digan: gracias, Señor, con sinceridad, con alegría. Y no olvidemos nuestro corazón, tal vez ya envejecido, tal vez no el corazón de un atleta, pero ese pequeño músculo ha bombeado millones de litros de sangre sin parar, sin pedir vacaciones, sin descanso, y aún sigue latiendo. Gloria a Dios. Ese corazón no descansa. Su ritmo puede disminuir por la noche, pero no se detiene. Late por la mañana, por la tarde, por la noche, en reposo, caminando, en el coche, en la iglesia, en invierno, en verano, en otoño, en primavera. ¿Le han dado gracias hoy por su corazón? ¿Y sus piernas han agradecido por ellas? Sí. Podemos vivir sin ellas, pero no prefieren tenerlas, poder caminar, correr, subir, bajar. ¡Qué bendición! A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que nos falta. Así que, hermanos, hoy les insto a vivir una vida de gratitud,
a encontrar en cada día esas 100 razones para dar gracias al Señor. Amén. Hermanos y hermanas, no esperen a perder para aprender a agradecer, para valorar incluso los detalles más pequeños que el Señor nos ha otorgado. Imaginen por un momento si no tuvieran el pulgar, ¿cómo sujetarían un simple vaso? Es en estos momentos que nos damos cuenta de la importancia de lo que a menudo damos por sentado. Recuerdo haber compartido con ustedes una experiencia personal. Una vez me rompí el meñique del pie izquierdo en La Gomera y aunque era un dedo tan pequeño, no podía ni caminar. ¡Oh, cómo duele cuando falta algo tan diminuto! Hermanos, cada cosa que poseemos, desde lo más grandioso hasta lo que el mundo considera insignificante, es motivo de gratitud. Todo es gracia, todo es un regalo divino. Por eso, hoy más que nunca, debemos vivir en agradecimiento constante. ¿Quién puede unirse a mí diciendo gracias, Señor? Esta tarde deseo hacer una petición sencilla pero profunda. Me gustaría que 4, tal vez 5 personas simplemente le den gracias al Señor por algo específico. Eso es todo. No necesitamos iniciar una larga cadena de oraciones ni orar sin cesar en este momento. No. Solo quiero que agradezcan, que cada uno diga, Señor, gracias por esto y listo. Pero presten atención, den gracias por algo que tal vez nunca antes hayan agradecido, algo que siempre ha estado allí, pero que quizás han dado por sentado. Porque muchas veces, hermanos, somos tan egoístas. Vivimos corriendo de un lado a otro, pidiendo, exigiendo, suplicando, pero nos olvidamos de agradecer. ¿Y saben qué, hermanos? La vida misma es un milagro constante y eterno, respirar, ver, caminar, amar, tener una familia, encontrar paz. Todos esos son milagros que a menudo no vemos. Por eso esta tarde hagámoslo libremente. Alaben al Señor Jesús. Digan, gracias Señor, y verán cómo se abre una puerta celestial. Porque escuchen esto con atención. La gratitud es una llave que abre las puertas del cielo. No hay otra forma de recibir bendiciones más grandes que siendo personas agradecidas. A veces las personas piden y siguen pidiendo. Siempre están luchando, sufriendo, clamando. Y no está mal pedir, pero hay bendiciones que no llegan simplemente por clamor, sino por el agradecimiento. Es un misterio de Dios. A veces no necesitas reprender nada, no necesitas pasar una hora luchando espiritualmente. A veces solo necesitas decir, Señor, gracias, mi vida está en tus manos, tú eres mi pastor y nada me faltará. Hermanos, algunos dicen que el jardín del Edén era pequeño, pero no de ninguna manera. El Edén no era un jardincito de patio trasero, era vasto, enorme. Aunque la Biblia no nos da medidas exactas, nos ofrece pistas. Habla de ríos, de límites geográficos. Si prestamos atención, uno de esos ríos estaba en Egipto y otro, el Éufrates, al norte, en lo que hoy llamamos Irak. Entonces les pregunto, ¿cuán grande era el Edén? Les digo con toda certeza, desde Egipto hasta Irak, ¿se dan cuenta? Era un territorio inmenso, un paraíso majestuoso, un regalo perfecto del Creador, y allí, en ese paraíso, el ser humano tenía todo, absolutamente todo. No había prisas, no había dolor. Podían tomarse su tiempo para viajar, para contemplar, para vivir la vida como Dios la soñó. Una vida plena, una vida abundante. Solo se les pidió una cosa, que no tocaran ese árbol, nada más. Pero aún así lo arruinaron. Y uno se pregunta, ¿por qué todo estaba listo, todo estaba preparado, todo era fácil? ¿Quién lo complicó? El ser humano. Entonces el Señor les dice,
Ahora sudarán para ganarse el pan. Ahora parirán con dolor. Ahora los animales ya no serán sus amigos. Ahora, queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en un mundo donde el frío, el calor, el hambre y la sed acechan, todo porque hemos complicado lo que Dios, en su infinita sabiduría, quiso que fuera simple y hermoso. Este no es un relato de tiempos antiguos, es una realidad que vivimos hoy. Dios nos ofrece una vida sencilla y llena de propósito, pero ¿qué hacemos? Elegimos el camino difícil, complicamos lo que Él quiso hacer fácil. Queridos, el Señor nos ha dado un mensaje claro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos llama a obedecer, a ser fieles, a no enredarnos en problemas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos dejamos llevar por el egoísmo, por el yo primero, y en vez de descansar en la bondad de nuestro Padre Celestial, llenamos nuestra vida de ansiedad, preocupaciones y estrés. Nos irritamos, nos quejamos y decimos, si solamente tuviera esto o aquello, entonces sería feliz. Pero hermanos, no es eso. Somos nosotros quienes complicamos nuestras vidas cuando la palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo nos enseña que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este mensaje es inmutable, ya sea en griego, arameo o hebreo. Si tienes comida en tu mesa y un techo sobre tu cabeza, ya tienes suficiente. Pero el corazón humano siempre desea más, nunca está satisfecho. Permítanme darles un ejemplo. Cada año cuando llega octubre o noviembre, los nuevos modelos de teléfonos comienzan a aparecer en esas ferias tecnológicas y la historia se repite. Si hubiera esperado un poco más, podría haber tenido ese modelo plegable. Y así comienzan las comparaciones, las discusiones y la envidia. Los que acaban de comprarse uno ya no están contentos porque hay uno nuevo, más brillante, más rápido, más inteligente. Este círculo vicioso solo genera frustración. Pero hermanos, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Él desea que vivamos en paz, que aprendamos a decir, gracias Señor, porque lo que tengo es suficiente. Cuando surgen las nuevas cosas, volvemos al mismo punto. Somos nosotros quienes complicamos la vida. Nos enredamos en la existencia cuando el Señor nos llama a vivir en paz, tranquilos y contentos. Es cierto que todos necesitamos lo básico para vivir, pero el deseo desordenado es como un saco roto que nunca se llena. Lo vemos a diario. Recientemente se habló del yerno del ex rey de España, un hombre joven que lo tenía todo, pero aún así cayó en la avaricia. Tenía tarjetas, contactos, viajes, privilegios. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque el deseo de tener siempre más no tiene fin. Hoy en día una persona puede tener una casa con 4 habitaciones y querer 8 y luego 20, hasta baños climáticos para las mascotas. Pero hermanos, esta búsqueda interminable no es lo que Dios quiere para nosotros. Él nos llama a encontrar satisfacción en lo que tenemos, a vivir con gratitud y en armonía con su propósito divino. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre una verdad profunda, una verdad que a menudo nos pasa desapercibida en el bullicio de la vida diaria. ¿Qué es eso que nos roba la paz, que nos mantiene en un estado constante de insatisfacción? Es la codicia, es la avaricia. Esa búsqueda interminable de llenarnos con cosas materiales que nunca pueden realmente saciar el alma. Por eso vivimos angustiados, sentimos un vacío, una tristeza, una confusión que persiste. Pero la respuesta, hermanos, está frente a nosotros. El único que puede llenar ese vacío
es Cristo Jesús. Su amor es un bálsamo para el alma. Este deseo desordenado del mundo nunca se sacia, pero la Biblia nos ofrece una solución divina. Nos dice, y se los comunico con todo mi corazón, con comida y con ropa sean contentos. No dice estén contentos como algo pasajero, sino sean contentos como un estilo de vida, una decisión consciente y constante. Esta no es una simple recomendación de un filósofo moderno. Es la palabra de Dios, un llamado a vivir una vida plena. No es una invitación a simplemente soportar la vida, sino a vivirla con alegría y propósito. Dios no quiere que vivamos resignados, sino que seamos felices, auténticamente felices. Hay una diferencia inmensa entre soportar y ser feliz. ¿Y por qué podemos ser felices? Porque el Señor ha prometido sustento y abrigo. Si hoy tienes comida en tu mesa y ropa sobre tu cuerpo, eso es una prueba de que Él está contigo. No es por tu inteligencia ni por tu esfuerzo, sino por la misericordia de Dios que te sostiene. Y si Él está contigo hoy, ¿por qué temer al mañana? La Biblia, mis queridos hermanos, no es solo un antiguo libro sagrado. Es un manual para la vida, enseñándonos cómo vivir, cómo pensar, cómo descansar y sobre todo cómo confiar. Durante el culto, el Señor nos habla a través de su palabra, pero después del culto dialogamos entre nosotros. Y eso, hermanos, me impacta profundamente. La vida cristiana no es complicada, es simple. Lo principal es obedecer, ser fieles y agradecidos. Eso es lo que nos pide el Señor. No es acumular logros, riquezas o reconocimientos, sino nacer para obedecer. El Señor nos guía, nos dice, no hagas esto, pero a menudo seguimos nuestro propio camino. Y aún así, Él sigue hablándonos, porque desea que obedezcamos, que seamos fieles, que oremos día tras día, y aunque algunos días el alma esté cansada, Él está allí, siempre presente. Hermanos, la vida cristiana es más sencilla de lo que pensamos. Si hacemos esas cosas básicas, obedecer, ser fieles, ser agradecidos, no complicaremos la vida. Muchas veces sentimos un vacío, como si algo nos faltara para ser felices. Eso, hermanos, es insatisfacción. Y les pregunto con amor, ¿qué te falta para ser feliz? Reflexiona profundamente sobre esto, no respondas de inmediato, sino medita en ello desde el corazón. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, escuchen atentamente. No es necesario que lo digan en voz alta, pero reflexionen. ¿Qué les falta en este momento? Escuchen bien, porque si en su corazón sienten que necesitan algo más para ser verdaderamente felices, si creen que para sentirse plenos deben tener algo adicional, eso significa que no están conformes con lo que actualmente tienen. Y si no están conformes, presten atención, porque eso significa en lo más profundo de su ser que no están satisfechos con el modo en que el Señor ha guiado su vida hasta ahora. Es como si le dijeran a Dios, Señor, debiste tratarme de otra manera, no merezco esto que estoy viviendo, no puedo continuar así por más tiempo. Y cuando llegamos a ese punto, no es solo un conflicto con las circunstancias o las personas, sino con Dios mismo. Sin embargo, quiero compartirles algo desde mi corazón, creo, con todo mi ser, que en este preciso instante estoy exactamente donde el Señor quiere que esté. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Si el Señor quisiera que estuviera predicando en Japón, Él abriría todas las puertas necesarias. Y yo estaría predicando en Tokio, en Osaka
o en algún rincón donde su luz sea necesaria. Pero si Él me tiene aquí, es porque aquí es donde debo estar. Y si ustedes también están aquí, es porque el Señor ha dispuesto que así sea. ¿Acaso fue el diablo quien nos dejó aquí? No, hermanos. Es el Señor quien guía nuestras vidas. Si hoy están escuchando estas palabras, es porque Dios tiene un propósito santo y perfecto para cada uno de nosotros en este momento. Dejen de enfocarse en lo que falta y observen lo que Dios está haciendo ahora mismo. Porque vivir en paz con la voluntad de Dios es vivir en paz con uno mismo. Queridos hermanos, no son las circunstancias las que controlan nuestras vidas. Las circunstancias no tienen poder sobre nosotros más allá de la voluntad del Señor. Estamos aquí, en este lugar, en esta situación, en este momento de la vida, porque es lo que el Señor desea para nosotros. Si yo reconozco, si usted reconoce que esto es la voluntad de Dios, entonces gloria a Dios. Porque aunque no entendamos todo, podemos confiar. Y al aceptar su voluntad, comenzamos a regocijarnos, a dar gracias al Señor incluso por lo que no tenemos. Porque si no lo tenemos, escuchen con fe, es porque el Señor aún no lo ha dado. Y si Él quisiera dárnoslo, ya lo habría hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no se adelanta ni se atrasa, su tiempo es perfecto. Y mientras esperamos, damos gracias. Déjenme compartirles algo que nuestros hermanos judíos practican con gran devoción. Ellos celebran un festival llamado Rosh Hashanah, que significa literalmente cabeza del año. No ocurre el 31 de diciembre ni el 1 de enero como nosotros, sino alrededor de noviembre según el calendario bíblico. En ese día, los creyentes oran, pero no oran por orar, oran con convicción. ¿Saben por qué? Porque creen que en ese día el Señor decreta todo lo que recibirán durante el año. Creen que en el cielo Dios escribe y determina su destino. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, pues Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Vivamos en su paz y demos gracias por su guía y su amor. Amén. Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy quiero que reflexionemos sobre una verdad poderosa que se encuentra en las Escrituras y que nos invita a descansar en la soberanía y amor de nuestro Señor. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo viviremos? ¿Qué nos espera en el camino? ¿Qué pruebas enfrentaremos? ¿Qué bendiciones nos serán concedidas? Hermanos, si creemos que todo está en las manos de Dios, entonces, ¿cómo no confiar en su plan perfecto para nuestras vidas? Queridos hermanos, descansen en esta verdad. Lo que Dios ha decretado para ti, nadie lo puede tener. Si en su sabiduría y amor el Señor ha decidido que recibirás una bendición material como 10, 0 euros o cualquier otra cosa, eso vendrá a su tiempo perfecto. No te inquietes, no dudes, porque si el Señor lo ha dispuesto, así será. Y en ese proceso Él abrirá puertas, guiará tus pasos y te sostendrá si permaneces fiel y en comunión con Él. Todo lo que el Señor ha decretado para ti llegará con certeza, porque lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Amén. Y esto no es solo palabras vacías, hermanos. Cuando Dios nos da algo, lo hace con amor, poder y propósito. Como dice ese antiguo himno que quizás recuerdes, la alegría que el Señor me da, nadie me la puede quitar, porque es la alegría del Señor. Amén. Así que si hoy tienes lo que tienes, si te encuentras en la situación que estás, es porque nuestro Señor en su soberanía ha decidido que así sea hasta ahora. Claro que podría ser mejor, claro que siempre soñamos con más. Pero escuchen esto, hermanos, hay momentos en que ya no depende solo de Él. Dios quiere bendecirnos, cuanto desea hacerlo.
pero a menudo somos nosotros quienes bloqueamos las bendiciones. Sí, están ahí, pero retenidas, no porque Él no quiera darlas, sino por nuestra actitud, nuestra forma de vivir, de hablar, de sentir y reaccionar, que levanta barreras. Pero cuando hay un cambio, oh bendito sea el Señor, cuando hay un cambio de actitud, entonces las bendiciones fluyen como un río desbordante. La manera en que hablas, cómo te expresas, cómo piensas y enfrentas las dificultades puede abrir o cerrar puertas en tu vida. No lo dudes, amigo mío, no lo dudes. La tristeza constante atrae tristeza, la enfermedad sin esperanza atrae enfermedad, el miedo sin fe paraliza. Pero cuando vives con gratitud, con fe, con entrega, cuando dices, Señor, yo confío en ti, el cielo se abre. Mis queridos hermanos, hay una verdad profunda que no podemos ignorar. La victoria atrae victoria, la unidad atrae unidad. Y escúchame bien, el lamento atrae más lamento, pero cuando abres tus labios para hablar bendición, cuando de tu corazón sale una palabra de gratitud sincera, el Señor se complace. Él se alegra en su morada, porque allí, sí, allí hay bendiciones y hay vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque hay unidad. Donde no hay unidad, simplemente no puede haber bendición. Esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Nosotros, tú y yo, podemos crear un ambiente donde el Señor se sienta bienvenido, un lugar donde Él quiera derramar su gloria, su gracia, su paz. Porque, hermanos míos, y se los digo con el corazón en la mano, hay lugares donde el Señor se deleita en estar y hay otros donde Él no quiere estar. Y no lo digo por decir, no, lo digo porque la Biblia lo muestra claramente. Hay atmósferas donde su presencia permanece, pero también hay momentos. Amén. Hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes una verdad profunda y poderosa, una verdad que resuena desde las páginas sagradas del libro de Ezequiel. Este no es un mensaje cualquiera, es una advertencia divina. Cuando el Señor decide retirarse, cuando su espíritu se aleja, no queda nada más que vacío y desolación. ¿Quién querría estar en un lugar donde Dios no está presente? Yo no, queridos hermanos, yo no quiero eso para mi vida y sé que ustedes tampoco. Algunos de ustedes pueden tener dudas, pero les invito a abrir sus corazones y sus mentes al libro de Ezequiel. En este maravilloso y poderoso libro el Señor habla directamente al profeta y le dice, Ezequiel, ven, mira, te voy a mostrar por qué esta ciudad no se levanta. Y la razón es clara, hermanos. El pueblo habla, pero no actúa. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en esta trampa? Decimos que seguimos al Señor, pero nuestras acciones no lo reflejan. El Señor le da una visión a Ezequiel, le dice, mira con atención, y le muestra la ciudad de Jerusalén, le señala un agujero, una abertura en la pared, y le dice que mire dentro. Lo que ve es impactante, ídolos, abominaciones, cosas terribles. Y el Señor le pregunta, ¿lo ves? ¿Reconoces ahora por qué me retiro de este lugar? Qué escena tan desgarradora, hermanos, ver la gloria del Señor levantarse y salir del templo en Jerusalén. Pero el Señor no se detiene ahí, le dice a Ezequiel, espera, hay más que debes ver, ven conmigo, y le muestra otro lugar. Entra y allí encuentra a un grupo de ancianos de Israel, hombres respetados, líderes. ¿Y qué están haciendo? Están presionando la rama contra la nariz. Están inhalando, consumiendo algo. Esto no es una invención moderna. El uso de sustancias ha existido desde tiempos antiguos. El Señor le dice a Ezequiel que mire la pared y lo que ve es aún más impactante. Dentro del templo, sí, dentro del templo los signos del zodiaco grabados en la pared.
Imagínense, hermanos, ese lugar que debía ser santo, separado para Dios, profanado por la idolatría, la superstición y el ocultismo. ¿Lo entienden, hermanos? Esto no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva, porque el corazón del hombre no ha cambiado mucho desde entonces. Podemos tener una apariencia de piedad por fuera, pero por dentro el templo puede estar vacío de su gloria. Que el Señor nos libre de vivir una religión sin su presencia divina. Que encuentre en nosotros un corazón limpio, un altar puro, donde su gloria pueda habitar. Finalmente, el Señor le muestra algo más a Ezequiel. Le dice, mira bien la pared, y Ezequiel ve todos los signos del zodiaco escritos en la casa de Dios. El Señor pregunta con voz dolida, ¿a quién están adorando, Ezequiel? Están adorando a la reina del cielo, a Tamuz, a demonios. Oh, queridos hermanos, lo que debía ser un altar de santidad se ha convertido en un altar de corrupción. Y entonces el Señor dice claramente, por eso mismo yo no quiero estar aquí, yo retiro mi presencia. Estas palabras son serias, hermanos y hermanas, porque hay lugares donde el Señor se mueve libremente, donde su espíritu se siente cómodo, pero también hay lugares donde Él dice, no entro ahí. Que busquemos siempre ser un lugar donde el Señor quiera habitar, donde su presencia sea bienvenida y celebrada. Amén. Amados hermanos y hermanas, escuchen con atención. Ese lugar del que hablamos está profundamente contaminado. Es una abominación. Está repleto de pecado y oscuridad. Cuando el Señor retira su gloria, su divina presencia, ¿puedes imaginar lo que queda? Lo que queda es un vacío, una oscuridad impenetrable, una confusión que consume. Sin embargo, no debemos olvidar una verdad fundamental. El Señor, nuestro Dios, está en todas partes. Su presencia llena la tierra, pero no se complace en todos los corazones, no se deleita en todos los lugares. Él habita con alegría solo donde encuentra un ambiente grato, donde haya un espíritu puro y humilde. Hay lugares, hay corazones de donde Él se retira en silencio porque no encuentra el espacio adecuado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, os insto a que hagamos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, un lugar donde Dios quiera permanecer. Que el Señor pueda decir, me alegra estar con esta persona, me agrada esta iglesia, disfruto de estas reuniones porque hay alabanza, hay gratitud, hay humildad, hay un ambiente puro. Queridos amigos, esta es nuestra responsabilidad. Tú y yo decidimos qué clase de ambiente cultivamos en nuestro entorno. Podemos crear un espacio donde el Señor sea bienvenido, o podríamos, sin darnos cuenta, levantar muros que lo alejen. Que Dios nos ayude a invitar su presencia a nuestra vida cada día. Señor, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque hoy nos has regalado la luz de un nuevo día. Gracias porque aún estamos vivos. Nuestros ojos se abren, respiramos, nuestros pies caminan y nuestras manos pueden servirte. Tal vez lo que hacemos parece pequeño, Señor, pero si es para ti, tiene un valor eterno. Al vivir con un corazón agradecido, al elegir dar gracias en lugar de quejarnos, las bendiciones de Dios nunca se apartan de nuestra casa. Esta es una promesa que tú y yo podemos experimentar cada día si decidimos vivir con gratitud. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, hermanos, cerremos los ojos donde estamos. No importa el lugar, solo importa la disposición del corazón. Detente un momento y da gracias, porque cuando el alma agradece, se fortalece. No permitas que el lamento, ese veneno sutil, tome lugar en tu vida. Ya no hay espacio para quejas entre los hijos de Dios. Tenemos tanto por lo que agradecer, tanto por lo que alabar.
Padre Celestial, esta noche me detengo ante ti con el corazón abierto, con humildad, con fe, y te doy gracias, infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu paciencia conmigo. Gracias por no soltarme nunca, aun cuando he dudado. Gracias por esta noche, Señor. Gracias